Y el título es Caminando sobre el agua. ¿Pueden decir conmigo eso? Caminando sobre el agua. Ok, mira al que tienes al lado y dile, puedes caminar en el agua. Ahora mira al que te ha dicho y dile, pero no es literal. ¿Sabes qué? Vamos a leer una pequeña historia bíblica. Pero antes de leerlo, quiero recordarte que hoy cumplimos 9 años de la mano del Señor. Y cada aniversario que tenemos, cada aniversario es importante reflexionar lo que Dios ha hecho, hace y hará en la iglesia. Amén. Es lindo y es importante reflexionar lo que Dios ha hecho, hace y hará en la iglesia, pero también en tu vida, también en tu hogar. Amén. Yo quiero que reflexionemos un poquito de una manera diferente y vamos a empezar leyendo esta historia. La vamos a leer de corrido y vamos a leer la versión de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Y para que no se duerman, vamos a hacer lo que alguna vez hemos hecho. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, ¿sí? Pero van a tratar de coordinar. Amén. Ok, yo empiezo. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Les toca. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo, comenzó a hundirse y entonces gritó: Señor, sálvame. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Amén. Esa es la historia bíblica, muchos de ustedes la conocen. Quiero contarles un poquito qué pasó antes de esto. Todos conocen la historia de Jesús caminando en el agua, ¿verdad? Sí, la hemos escuchado alguna vez. Ok. Mateo nos cuenta lo que pasó ese día en la vida de Jesús. Jesús estaba en Nazaret, el pueblo donde él había crecido. Y Jesús estaba predicando en Nazaret. Y la gente lo rechaza. La gente lo rechaza. Y lo miran abajo y dicen: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Oye, ¿quién te crees que eres tú para venirnos a enseñar? Y sus vecinos, sus amigos de la infancia, su propia familia lo rechaza. Jesús sale de Nazaret y en el camino, despuesito de eso, le llega la noticia. Alguien viene corriendo y le dice: Jesús, Jesús, Señor, hay novedades sobre tu primo, sobre esa persona a la que amas mucho, Juan el Bautista. ¿Sabían que Juan el Bautista era primo de Jesús por el lado de mamá, no ve? ¿Sí? Herodes lo ha decapitado. Juan el Bautista ha muerto. Jesús está lidiando, está saliendo después de haber tenido un mal rato en Nazaret. Sale de Nazaret y le llega la noticia que Juan el Bautista había sido decapitado, estaba muerto. Y Jesús sigue caminando y en ese momento la multitud se acerca a él. Y la multitud se acercaba a Jesús no para decirle: lo siento mucho por la muerte de Juan, sino que la multitud se acerca a él para pedirle cosas. Ora por mí, ¿sí? Necesito sanidad, necesito liberación, necesito palabra, necesito algo. Y Jesús empieza a pasar el día con ellos.
Pasa tanto tiempo con ellos que les da hambre. Y los apóstoles le dicen: despachalos de una vez, Jesús. Y Jesús les dice: no, ustedes denle de comer. No tenemos nada, a ver qué tienen, unos panes y unos peces. Jesús ora por ellos y viene la famosa multiplicación de los panes y los peces, donde dice la Biblia que Jesús alimentó a 5,000 varones, sin contar a sus mujeres y sus hijos. En esa época casi todos eran casados. Así que puedes asimilar que de los 5,000 varones había unas 5,000 mujeres, más las suegras que siempre están viendo lo que haces, ¿sí? Y aparte de ellos las guaguas. Estiman por ahí los estudiosos que habían entre 12,000 a 18,000 personas metidas. ¿Te imaginas esa cantidad? ¿Sí? Una gran cantidad de gente a la que Jesús alimenta. Termina de alimentarlos, termina el día y Jesús agarra y por fin le dice a los discípulos: ya despachen a la gente, yo me voy a ir a orar a la punta del cerro y ustedes métanse a la barca y crucen al otro lado. ¿Sí? Jesús les dice a los discípulos: suban a la barca, crucen al otro lado, y Jesús por fin tiene un momento de silencio, de intimidad, para ir a orar al Padre, para ir a estar con el Padre, para ir a casa. Y Jesús sube a la punta del cerro y está orando toda la noche. Mientras tanto, los discípulos están pasando el mar de Galilea. Por si acaso, el mar de Galilea es como el mar de Titicaca, ¿sí? No es un mar, es un lago. ¿Ya? Es un laguito chiquitito en Israel. Sí, puedes ver de un lado al otro del mar de Galilea. Pero le decían mar, ¿por qué? Porque estaban en medio de la tierra y la primera agua que vieron era eso, un mar, dijeron. ¿Sí? Lo conocen también como el lago Tiberíades en la Biblia. Si escuchan eso, es el mismo. ¿Ya? Pero estaban ahí. Jesús los despachó ahí a los discípulos. Y bueno, este lago, este mar de Galilea es notorio, es bien conocido porque tiene mal carácter. Un rato está tranquilo y apacible y de repente se vuelve loco. Les voy a mostrar una fotito del mar de Galilea durante el día. Esta es una foto mía que la saqué yo. Y estás así, mira, tranquilo, y ves de un lado, puedes ver el otro. ¿Sí? Estás ahí en el mar de Galilea. Y nos decían todos: ¿saben qué? Así se ve de día, pero cuando llega la tarde tiene otra cara. Esta no es una foto mía, pero esta es una foto del mar de Galilea a media tarde. Entonces, aquí lo tienes después de que ha comido, aquí lo tienes con hambre. ¿Sí? Es conocido, es notorio, porque de repente baja viento y tiene unas olas enormes que hasta el día de hoy vuelca barcas. Hasta el día de hoy debajo del mar hay un montón de barcos pesqueros que están hundidos. ¿Sí? Ahora, quiero que un minutito te pongas en los pies de los apóstoles. ¿Sí? Ellos estaban haciendo, escúchame bien, préstame atención. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les dijo, ¿sí o no? Jesús les dijo: despachen a la gente, suban a la barca y vayan al otro lado. Estaban obedeciendo la palabra de Dios, lo que Dios les dijo que hagan. Número uno. Y número dos, por lo menos la mitad de ellos eran marineros expertos. Habían vivido toda su vida en ese lago. ¿Te acuerdas la historia de cuando Jesús lo llama a Pedro, lo llama a Andrés, lo llama a Juan y lo llama a Jacobo? Y estaban pescando y no tenían pesca y botan la red y sacan, y la red estaba tan llena que se estaba por reventar. ¿Sí? Eso es ahí, es en ese mismo mar. ¿Sí? Ellos eran de un pueblo costero de ahí, vivieron toda su vida en ese mar, sabían navegar ese mar. Y ellos sabían que cruzar de un lado al otro del mar de Galilea debería tomar unas cuantas horas. Pero a ellos les tomó toda la noche y seguían metidos en medio del mar, peleando. Quiero que notes esto, porque la vida del creyente refleja el mar de Galilea. O viceversa si quieres. El mar de Galilea es una buena manera alegórica, figurativa de ver tu vida, de ver la vida del creyente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez viste cómo tu vida pasó de estar en completa calma a estar en una completa tormenta? ¿Sí o no? ¿Alguna vez tu vida estaba en calma, tranquila y de repente vino una tormenta? Todo estaba bien hasta que no estaba. ¿Sí?
Y date cuenta otra cosa. Los discípulos salieron al mar de Galilea a cruzar y todo estaba bien, porque si hubiera habido tormenta no se metían al mar, eso sabían ellos. Eran suficientemente inteligentes y experimentados para saber que cuando ese mar se pone mal, no te metes ahí. ¿Sí? Se metieron al mar obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la orden de Jesús. Y a medio camino les viene una tormenta terrible que está por hundirlos. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? ¿Alguna vez te has sentido igual? Estás obedeciendo a Dios, pero en lugar de calma, hallas que tu vida está repleta de tormentas. ¿Sí? Todo estaba bien hasta que no estuvo. Y te has empezado a hacer una pregunta, pero ¿acaso Dios no me dijo? ¿Acaso no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué está sucediendo? Y puede ser una serie de cosas, entre paréntesis, a veces es la consecuencia de nuestro propio pecado y desobediencia. La mitad o más de los problemas en tu vida es porque no le haces caso a Dios. Porque Dios dice esto y haces otro, y dices, Señor, tú dices por allá, yo voy por allá, y me bendices en el camino. Y el Señor dice, te espero aquí, cuando te arrepientas vuelves y vamos por el camino correcto. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Eso no es lo que está pasando aquí. Otras veces Dios te advierte y te dice, vas a tener batallas. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando iba a entrar a Canaán? Se van a enfrentar a una serie de pueblos que son más poderosos que ustedes. Van a tener que luchar. Y a veces en tu vida Dios te advierte y te dice, esto va a ser una lucha. Vas a tener que luchar. Y estás advertido. Pero este no es ese caso. En este caso no había ni pecado, ni desobediencia, ni advertencia. Simplemente Jesús les dijo, suban al barco y crucen al otro lado. No tenía que ser algo difícil. No tenía que ser algo complejo. Tenía que ser una tarea sencillita y veloz. Y se complicó terriblemente. ¿Están aquí todavía? ¿Alguna vez has sentido algo similar en tu vida? Algo que era tan sencillo, que tenía que funcionar, que lo estabas haciendo a la voluntad de Dios y se complicó de una manera terrible. ¿Y ahora qué hago? Continuemos con la historia. El versículo 25 nos cuenta que cuando la noche estaba acabando, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Por favor, quiero que vuelvas a notar que no fueron un par de horas. Los apóstoles estaban agotados, estaban atemorizados, estaban frustrados y estaban confundidos. ¿Alguna vez te has sentido así? Agotado, atemorizado, frustrado y confundido. Toda la noche luchando con la tormenta para llegar al otro lado que debía haber tomado un par de horas. Y no avanza. Y en medio de eso ven una figura espectral que se acerca a ellos. ¿Y qué dicen ellos? Un fantasma. Un fantasma. Ya estamos al otro lado. Ya se acabó la historia. Ahora, nos podemos reír, pero dime que tú no hubieras hecho lo mismo. Y yo sé que sí, porque a veces el viento cierra la puerta en tu casa y me escribes un mensaje para decirme que vayamos a echar demonios, ¿no? ¿Sí? Somos así, nos asustamos de nada. Imagínate que realmente venga una persona caminando a ti sobre el agua. ¿Te asustarías, sí o no? Su reacción es normal. Aparte que nuevamente están agotados, frustrados, confundidos y asustados. Veremos la respuesta de Jesús. Jesús, sabiendo cómo estaban ellos, cansados y aterrados, les responde de la manera que Dios responde a sus hijos cuando atravesamos una tormenta que nos tiene rendidos, agotados y aterrados. Esta es la respuesta de Jesús. Presta atención. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Pueden leerlo conmigo fuerte desde el cálmense? Sí, pueden leerlo fuerte. 1, 2, 3. Ahora pensá que Jesús te lo está diciendo a ti. Cálmate, soy yo, no tengas miedo. A ver, dítelo a ti, cálmate, soy yo, no tengas miedo. Ahora no te digas a ti mismo, soy yo, ¿no ves? Es la voz de Jesús que te está diciendo, cálmate, soy yo, no tengas miedo. ¿Y sabes qué? Estas son unas de las palabras más preciosas que un ser humano puede escuchar.
en medio de la tormenta, en medio de todo lo que está pasando, escuchas la voz de Dios que te dice: calma, soy yo, no tengas miedo. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito y te asustabas? Veías un monstruo bajo la cama, un monstruo en el ropero, tenías una pesadilla, lo que sea, y te despertabas llorando y venía tu papá a tu cuarto. ¿Y qué te decía tu papá? Cálmate, no tengas miedo, ¿sí o no? ¿Sí? Y no había cambiado nada, pero la presencia de tu papá en tu cuarto te calmaba, ¿sí o no? ¿Sí? O tu mamá o tu abuelito, la figura paterna que hayas tenido en tu vida. Alguien que se acerque a ti y te diga: tranquilo, aquí no hay monstruo, tranquilo, no pasó nada. ¿Sabes que esa es la misma ternura, las mismas palabras con las que Jesús les habla a los discípulos, y hoy Dios te habla a ti, en medio de tu tormenta, en medio de lo que estás atravesando? Calma, soy yo, no tengas miedo. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Tú sabías que no había pesadilla tan terrible ni monstruo tan grande en tu cuarto que le gane a tu papá, ¿sí o no? ¿Sí? Que el rato que tu papá entre, aunque Drácula esté en tu cuarto, Drácula salía corriendo y se volvía vegetariano, ¿verdad? Sí. Y así como no había pesadilla ni monstruo que le gane a tu papá, no hay tormenta en la vida que le gane a tu Padre Celestial. Amén. ¿Están aquí todavía? No hay tormenta en la vida que le gane a tu Padre Celestial. Amén. Cuando Dios te dice: cálmate, soy yo, no tengas miedo, cualquier otra circunstancia es más pequeña que la voz de Dios. Amén. Y entonces, ¿qué pasa inmediatamente después de que Jesús dice eso? Nuestro famoso amigo Pedro entra en escena. ¿Y qué dice Pedro? Por favor, lee con calma la respuesta de Pedro y vamos a meditar en lo que Pedro hace. Y es mucho más profundo, importante de lo que te puedes imaginar. ¿Estás listo? ¿Lo puedes leer tú? 1, 2, 3. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Normalmente, ¿cómo te cuentan esta historia? Pedro siempre impulsivo, lanzado, arrojado. Pedro que quería caminar sobre el agua. Señores, grítame, ya me voy corriendo. ¿Será eso realmente lo que estaba pasando con Pedro? Yo creo que no. Yo creo que detrás de la locura de Pedro existe una profunda convicción de fe, una gran verdad que no puedes pasar de largo. En medio de la peor tormenta, la presencia del Señor es mucho más segura que cualquier barca. Pedro hizo un cálculo adecuado, un cálculo de fe. Y Pedro dijo: en la barca toda la noche me estoy hundiendo y Jesús está caminando sobre el agua. ¿Dónde es más seguro? ¿Dónde es mejor estar con Jesús que estar en la barca? ¿Hola? Es mejor estar con Jesús que estar en la barca. Entonces Pedro toma la decisión correcta. Señor, si eres tú, llámame. Prefiero estar contigo en el agua que estar sin ti en la barca. Porque contigo en el agua estoy seguro al lado del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Todopoderoso. En la barca estoy dependiendo de mi propia habilidad y la habilidad de estos chambones que toda la noche no han podido llegar al otro lado. Realmente la respuesta de Pedro es la respuesta de fe adecuada. Es la misma respuesta que Dios espera de ti cuando estás atravesando una tormenta. Señor, prefiero estar a tu lado a pesar de que no tenga ninguna otra garantía que tu presencia, que estar en mis propias barcas humanas, que estar en mi propia confianza humana. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Ven, ven, por supuesto que ven. ¿Cómo te voy a rechazar? Ven a mi lado. Y Pedro hizo lo que ningún otro ser humano hizo antes. Y ojo, escúchame bien, por favor, ni hará después. ¿Sí? No se te ocurre ir a tratar de caminar en el agua, ¿ok? Y Pedro camina unos pasos sobre el agua y de repente viene la duda, la caída y el rescate. ¿Qué pasó cuando Pedro bajó de la barca y empezó a caminar? Empezó a caminar mirando a Jesús y de repente se dio cuenta dónde estaba.
¿A quién les gustaban los Looney Tunes o Tommy Jerry? ¿Alguien se acuerda de esas caricaturas? ¿Sí? O el coyote y el correcamino, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que le pasaba al coyote? Iba corriendo, 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 se le acababa el camino, corrió unos pasos y se daba cuenta que estaba en el precipicio y se caía. No trates eso en la vida real, ¿sí? Pero esa caricatura del coyote nos ayuda a entender lo que le había pasado a Pedro. Mientras Pedro estaba enfocado en su meta, caminó sobre el agua. Pero cuando Pedro se dio cuenta de dónde estaba y perdió la mirada de Jesús, se empezó a hundir. Se empezó a desesperar. Ahora, antes de que lo juzgues a Pedro, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces en medio de la tormenta has escuchado la voz de Dios que te decía: no tengas miedo, soy yo, ven? Y en fe te has levantado y has empezado a caminar. Y de repente has agarrado tu celular, o has prendido la tele, o has ido a poner gasolina, o a comprar tomate, y te has dado cuenta de dónde estabas. Y te has empezado a hundir otra vez. Te has empezado a hundir otra vez. Nos pasa a todos. ¿Y qué sucede en medio de esto? ¿Qué crees que podía haber hecho Jesús? Ahora ahóguese pues, ¿no ve? Como abuelitos, ¿se acuerdan antes? ¿No ve? ¿Se ha caído? Sí. ¿Se ha lastimado? No, ahora le voy a lastimar para que aprenda, te decían, ¿no ve? ¿Sí? Pero Dios no es así. Dios no es así. Dice la Biblia, versículo 31. Léanlo ustedes. 1, 2, 3. Jesús le tiende la mano, lo levanta, lo rescata. Y si le dice: ¿por qué has dudado, Pedro? Qué poca fe que tienes. Si ya has caminado sobre el agua, ¿para qué te hundes? Te pregunto nuevamente, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado igual que Pedro? Fortalecidos en un momento en fe, en medio de la tormenta de la vida, hemos caminado sobre el agua hacia Jesús, entendiendo que su lado es el lugar más seguro. Sin embargo, al volver a ver lo que nos rodea, hemos perdido la fe y hemos comenzado a hundirnos nuevamente en nuestras circunstancias. Es allí, en medio de la duda, la angustia y la desesperación, donde clamamos: Señor, sálvame. Y Él nos toma de la mano y nos vuelve a levantar. Amén. No hay duda tan grande que pueda separarte de la salvación de Jesús. Aun cuando te estás hundiendo en el mar de tu incredulidad, en medio de la tormenta, la mano de Jesús está extendida. Señor, sálvame, y Él te salva. Amén. ¿Te está hablando Dios a ti o solo a mí? A dos les está hablando el Señor. ¿Te está hablando Dios a ti o solo a mí? Amén. Espero que Dios te esté hablando. Y termina la historia: Jesús en la barca calma la tormenta. Veamos los últimos 2 versículos. Léanlos ustedes. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Sabes qué? Tienes toda esta escena. Por última vez la vamos a repasar. Acompáñame una última vez más en este viaje. ¿Sí estás aquí? La última repasada de este viaje. Jesús agarra a los 12. No voy a pedir a 12, pero vamos a pedir un par. Vente, Charlie, vente, Berno, vénganse por aquí, mis amigos. Vamos a pedir a Juan Pablo más. Sí, exacto. Tenemos un chapaco en la barca. Eso. Por si acaso, los que no saben, nuestro querido Juan Pablo viene desde la lejana Tarija. Bueno, están ahí los discípulos, ¿sí? Están ahí los discípulos con Jesús, han alimentado a los 5,000. Y ahora Jesús les dice: váyanse a la barca y crucen al otro lado, súbanse a la barca, crucen al otro lado. Y tranquilos, están navegando felices, ¿sí? Felices están navegando. Y de repente viene un viento fuerte ahí y los despeina el gel. Viene el viento, no alcanza el cable, el viento no nos ayuda, pero ahí vamos a tratar con este. Ahí está, viene un viento fuerte y vienen las olas y se están hundiendo y están frustrados, cansados y agotados. Y entonces en la madrugada se acerca ahí caminando Jesús espectralmente en medio de la noche. Ahí está, y ellos están asustados. A ver, un fantasma, vamos a morir. Ya nos hemos muerto. Pero Jesús les dice: calma, soy yo, no teman. Calma, soy yo, no teman. Y aquí Pedro, siempre impulsivo pero lleno de fe, le dice: Señor, si eres tú, llámame. Señor, si eres tú, llámame.
ven. Y empieza a caminar, está caminando sobre el agua y otra vez viene, mira, se ha desconectado aquí el ventilador. Y aquí empieza a caminar y ve la tormenta y se asusta y se empieza a hundir. Eso. Y dice, Señor, sálvame que me ahogo. Y Jesús le toma de la mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Ahora quédense ahí un ratito, lo estás agarrando. No te voy a pedir que lo cargues de verdad porque después va a ser grave. Bueno, pero ellos siguen en la barca. Mientras Pedro está teniendo toda esa experiencia de caminar sobre el agua, de estar con Jesús, de entender la realidad, que es mejor estar con Jesús que en la barca, estos cuates siguen peleando con el viento y de paso viendo a Pedro. ¿No ve ahí? Me ahogo, veo el chisme, están, ¿y ahora qué hago? Sí, cocino, veo el partido, ¿no ve? Como algunos de mis amigos. Bueno, y están ahí todavía en la barca y Jesús tranquilito con Pedro, vuelve a la barca, llévalo a Pedro, tú estás haciendo con Pedro, estás cargando, está medio ahogado Pedrito. Y cuando llega y suben a la barca, dice que se calma el viento. Y ellos agarran y dicen, pueden leerlo ahí, en la última frase. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ok, eso es lo que estaba pasando. Denles un aplauso, por favor, Alec. Pueden tomar asiento. Ahora, te voy a contar una cosa velozmente. Esta no fue la primera vez que Jesús calmó la tormenta. Si tú te vas un poquito más atrás en el mismo evangelio de Mateo, al capítulo 8, vas a ver que Jesús ya había calmado la tormenta. Pero recién ellos ahora entendieron. No solo Jesús había calmado una tormenta similar en el mismo lago. Jesús había hecho muchos milagros a la vista de los discípulos, liberaciones, sanidades, y noche antes, ¿se acuerdan que había multiplicado el pan? ¿Sí? Pero los discípulos no habían entendido quién era Jesús hasta este momento. Y en este momento ellos dicen esta declaración que es el fundamento de la vida cristiana. Ese es el fundamento de tu fe y la mía. Así que dilo con convicción y fortaleza, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Esta es la fe cristiana, es la afirmación central de la fe. Nuestro Señor y Salvador no es cualquier hombre común y corriente, ni siquiera es un gran sabio o un profeta poderoso. Nuestro Señor y Salvador no es otro que Dios mismo hecho hombre. Sin embargo, muchas veces, al igual que sucedió con los discípulos, el camino para entender esta verdad puede ser largo. Los discípulos habían visto muchísimas de las obras de Jesús, habían escuchado sus enseñanzas y vislumbrado su amor, pero no fue hasta que enfrentaron una poderosa tormenta que comprendieron quién era Jesús realmente: el príncipe de paz, el Dios de amor, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Quiero que recuerdes esto: solamente cuando atravieses una terrible tormenta en medio de la noche más oscura del alma es donde descubrirás una nueva profundidad de la identidad de Cristo en tu vida. Él es verdaderamente príncipe de paz, Dios de amor, Salvador del mundo e Hijo de Dios. Y Él, solo Él, es más grande que cualquier tormenta que puede acallar cualquier tempestad. Amén. ¿Sabes qué? La tormenta no está hecha para destruirte. La tormenta está hecha para recordarte que no es en tus fuerzas, es en Él. Está hecha para acercarte más a Él, para que descubras una nueva profundidad de tu relación con Dios y puedas descubrir realmente quién es el príncipe de paz, quién es el Dios de amor, quién es tu Salvador. Amén, iglesia. Y vamos a concluir con esto. Quiero hablar brevemente de la iglesia porque hoy celebramos 9 años, ¿verdad? ¿Sí? Hoy celebramos 9 años de Génesis. Y hoy hemos hablado mucho de cosas que se aplican a ti personalmente, ¿sí o no? ¿Sí? Se aplican a tu vida, a tu tormenta, a tu situación, a tu relación con Dios. Pero también quiero que recuerdes que como iglesia, como familia y como comunidad, hemos atravesado y vamos a atravesar muchas tormentas juntos. Quiero solamente traer algunas a tu mente. Cuando luchaste con una enfermedad o necesidad y viste cómo la oración y la hermandad de la iglesia estuvo a tu lado y Dios respondió. Muchos de nosotros tenemos testimonios de momentos que hemos atravesado duros y la iglesia se ha unido para orar contigo, para acompañarte, para levantarte y aún para apoyarte. En medio de la tormenta has descubierto una nueva profundidad del amor de Dios a través de su iglesia. Cuando perdiste algún ser querido,
pero no estuviste solo, sino que sentiste el amor y consuelo de Dios a través de los brazos de tus hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes han atravesado pérdidas duras. Y sé que la iglesia se ha unido y los ha abrazado y ha estado con ustedes. Amén. Y has descubierto una nueva profundidad del amor de Dios a través del amor de tus hermanos. Y también cuando juntos hemos encarado desastres naturales, inestabilidad nacional, pandemia, traslados y mucho más. Y a cada paso salimos adelante de la mano de Dios, fortalecidos como hermanos, con la fe renovada y dando testimonio de la fidelidad de Dios y de su infinito amor. Solo quiero contarte una de estas historias. No sé si se acuerdan cuando hubo la crisis de oxígeno, ¿sí? Y la iglesia, ¿se acuerdan que nos unimos para tratar de llevar y ayudar y dar oxígeno a diferentes familias que no tenían? Y otro día les contaría todas las historias y peripecias, pero les voy a contar solo una cosa. El otro día me encontré con alguien casualmente y se acerca y me dice: muchas gracias. Han pasado 3 años, 4 años. Digo: gracias, ¿de qué me está agradeciendo? No me acuerdo. De nada, hermano, no sabía qué decirle. Y él dice: sí, de verdad, nos salvaron la vida con el oxígeno. Y yo me acordé ese día y dice: claro, ellos eran una de las familias que se benefició de los oxígenos. Y me vino a la memoria porque me acordé de esto. Sabes que hemos atravesado muchas tormentas y a veces ni tú te acuerdas, pero Dios a través de la iglesia ha tocado vidas y sigue tocando vidas. Amén. Y esas tormentas, mientras el mundo se hunde y patalea y no sabe qué hacer, a nosotros nos ayudan a acercarnos más y a conocer una nueva dimensión del amor y la fidelidad de Dios. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a concluir con esto. Quiero decirte que a cada paso hemos visto la fidelidad de Dios, hemos tomado su mano y hemos visto cómo Él nos ha ayudado a atravesar y a calmar cada tormenta. Pero quiero contarte también que alguna vez hemos hecho como Pedro y nos hemos desesperado en la tormenta y nos hemos querido hundir. Yo sé que todos lo hemos hecho como individuos y alguna vez lo hemos hecho como equipo también. Alguna vez como iglesia hemos visto una tormenta y hemos querido solucionarla nosotros. Y después nos hemos dado cuenta y hemos dicho: esa no era la solución que Dios nos mandó. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? En eso hemos extendido la mano y hemos dicho: Señor, sálvanos. Y el Señor siempre nos ha dicho: vengan, yo estoy con ustedes. ¿Sabes que hoy no es diferente? Y con esto estoy cerrando. Nuestro país afronta hoy una nueva crisis social, política y económica. ¿Qué pasará mañana? No lo sé, no tengo idea. Pero sí sé esto: en medio de la tormenta, el lugar más seguro no es la barca del dinero, no es la barca de un partido político, ni ninguna otra barca hecha por manos humanas que inevitablemente acabará por hundirse. En medio de la tormenta, el lugar más seguro es en los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé qué pasará mañana, pero sí sé esto: Cristo tiene el poder de calmar toda tormenta a su debido tiempo. Y sé esto también, que Él prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Hoy esa es la fe que nos une. Es la fe, confianza y consuelo que deseo para tu vida, para tu familia y para esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por 9 años de haber caminado contigo, de haber visto tu fidelidad, de haber visto que tú eres más que suficiente para apagar cualquier tormenta, Señor. De haber descubierto y entendido que el lugar más seguro para estar no es en la barca de la seguridad humana, es en los brazos del Señor y Salvador. Gracias por las veces que nos has permitido, Señor, actuar en fe y hemos visto tu mano poderosa, tu provisión. Gracias por las veces que nos has dicho: no, este no es el camino, y nos has dirigido hacia tu camino. Gracias porque día a día, paso a paso, tú te has glorificado y has formado esta hermosa comunidad de fe tuya. Hoy el agasajado, Señor, eres tú. Hoy es Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo, quienes honramos por 9 años caminando de tu mano. Y sabemos que no hay ninguna tormenta que tú no puedas calmar, ninguna ola que nos pueda hundir. Y sabemos que contigo es donde estamos más seguros. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Daremos un aplauso al Señor?
Wow, qué increíble las cosas que Dios habló hoy en mi vida. Estoy seguro que también en la tuya. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Tenemos mucho material para compartir contigo. Muchas enseñanzas que están esperando a que tú puedas aprender de ellas. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo.